vivencia. Más que teoría, una vivencia. Y creo que ese título es bien significativo a todo lo que hemos venido hablando y a lo que vamos a hablar en esta noche para que sea de bendición. Dice acá las personas que están saludando, Toto y qué elegancia, Giovanni y Alex, un abrazo de Diana y de Luis, de Luchito, ¿recuerdan? Sí, claro. Claro, ellos están con nosotros. Y Moisés, buenas noches, don Moisés, qué bueno, hermosos invitados, dice Olguita, Carelis está viendo, qué bueno Carelis, Dios te bendiga, gracias por tu mensaje de anoche y por todos los que estuvieron. Y bueno, vamos adelante. ¿Cómo estuvieron anoche en la palabra? Bueno, no sé si tú lo alcanzaste a ver porque sé que estás ocupado, pero sé que tú sí la viste. ¿Cómo te sentiste con la palabra de anoche? Pues bastante confrontada, Paz. Pues de hecho por eso fue que te marqué hoy a contarte cosas que tú hablaste anoche, precisamente, y que nos han ido pasando durante todo este tiempo, en la parte de finanzas y en la parte económica. Ok. Dice, bueno, Lucy Huesa dice que bienvenida, qué linda pareja, qué rico verlos. Don Abraham Sánchez desde Argentina, nos alegra mucho saludarte. Lidia Morales con Don Edwin, qué bueno. José Ramón, qué bueno tenerte. Naya Blanco, wow, saludos ellos como siempre. Lo dices por mí, me imagino. Marta Soler, bienvenida. Álvaro Marín, buenas noches. Y Abraham Sánchez, buenas noches. Saludos a todos. Bueno, entonces ya les dije el título, más que teoría, una vivencia. Y hemos venido hablando acerca del texto de Primera de Timoteo 6:10, que habla acerca de que raíz de todos los males es el amor al dinero, que el cual codiciando algunos se desviaron del camino. Eso era lo que nos decía la palabra, ¿de acuerdo? Y entonces hoy yo quiero continuar con el tema económico y entenderlo desde la perspectiva de lo que Dios nos da. Ayer identificamos los cananeos como ese monte que está tomado de una manera equivocada y entendíamos también a Mamón como ese persona que quiere invadir, ¿de acuerdo? Dice acá que los nervios no te ganen, dice Alex, dice Álvaro Marín. Hola, buenas noches, Iglesia, dice Arby, buenas Venganza. noches, Arby nos alegra mucho. Alva- Entonces, Perdón, vamos, Alvarito, no te vengues. bueno, están prohibidos en este chat los comentarios personales. Vamos con nuestra primera pregunta en esta noche para ya empezar en forma es, ¿has visto la provisión de Dios en este tiempo? ¿Y cómo? ¿Cómo has visto la provisión de Dios? Entonces tú dices, no, no la he visto. O sí la he visto y la he visto, obviamente, por favor, los mensajes no tan largos porque sí, yo sé que muchos van a contestar y quiero que todos contesten, va a ser una bendición, pero pues queremos leerlos a todos y estar en ese tiempo. Laurita Flores, buenas noches. A Luz Dari, buenas noches también. Un saludo especial para la pareja, dice Fabián. Buenas noches también, dice Alexandra Lidia. Esperancita y Gloria Cuervo, bienvenida. Entonces vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Y yo quiero empezar porque anoche me pareció que dejé una cosa como en stand-by. Y yo les decía que lo que Dios quería era la obediencia. Y decía que era la fórmula mágica que teníamos que hacer. Y yo lo decía y hablábamos acerca, pero se me olvidó decirles que los diezmos y las ofrendas es una parte de la obediencia. Y en el curso, entonces traje la cartilla para que ustedes la vean. Esta es la cartilla de finanzas del curso que nosotros damos. Y en ese curso de finanzas, que ahorita lo muestro bien, hablamos acerca de que no, o sea, que una cosa que entendemos mal es que pensamos que es dar el diezmo y ya, Dios me va a bendecir. Y no, resulta que no es dar el diezmo y Dios me bendice, perdón, sino que en nuestro curso vemos varias cosas y entonces no sé si Mateito me ayuda a enfocar acá un momentico. Y resulta que en el curso, este círculo habla de todo lo que nosotros estamos tratando. Entonces ya estamos tratando de enfocarlo, no se preocupe, ya viene. Y entonces dice la parte de Dios y nuestra parte. Y entonces hablamos de cómo todo le pertenece a Dios. Y en ese curso hablamos de las deudas, hablamos del consejo, hablamos de la honestidad, hablamos de la generosidad, hablamos del trabajo, hablamos de las inversiones, hablamos de las perspectivas importantes y hablamos de la eternidad. Y a cada una de ellas lo desarrollamos en semanas de trabajo, ¿de acuerdo? Para los que no han hecho. Entonces quería traerlo porque resulta que esta linda pareja, ¿me dejan hablar un poquito de ustedes? Un tricitico. Resulta que la iglesia los conoce, pero hay mucha gente que está llegando nueva y que nos está mirando desde otros lugares. Y resulta que ellos, por circunstancias diversas, tenían problemas en su hogar.
Giovanni llega a la iglesia porque Alexandra llega primero a la iglesia. Bueno, Giovanni, digamos que no era cristiano, era simpatizante. La historia de ellos es muy larga, pero tienen un problema que estamos creyendo en Dios que se va a solucionar. Y yo pensando esta cuarentena también les sirve a ustedes, el tiempo va pasando. Pero resulta que en esa situación, el problema que tiene Giovanni es con una persona que es pastor, tenaz. No, vamos a contar eso. Pero entonces era difícil que él llegara porque hay un mal testimonio que precede la situación. Alexandra sí, su mamá es cristiana, ella llega a la iglesia, nos conocíamos de tiempo atrás, y ella llega a la iglesia y son más o menos 3 o 4 domingos que ella asiste sola a la iglesia, que tiene como matrimonio, ella tiene algunos cambios. Y Giovanni llega a la iglesia por esos cambios que observa y empezamos un proceso, pero en ese proceso ellos siguen porque hay muchas cosas que solucionar, hay muchas cosas personales de Alexandra por un lado, de Giovanni por la otra, y cosas de pareja que tienen que ver con su relación, que hace que sea conflictivo, que ellos se sean como fosforitos, que todo el tiempo estén chocando. Y a mí algo que nunca se me olvida fue cuando ellos en mi oficina se sentaron los dos, y pero los dos como si me estuvieran dando consejería a mí, me dijeron, canse más. No se agote más, déjenos separarnos y ya, no, nos da pena con usted. Y recuerdo que sea enojado, les dije, a ver, ¿qué les pasa a ustedes dos? Son como bobos, les dije, qué pena, lo dije ese día. Pero hoy verlos con sus hijos, verlos en la bendición, ha sido muy, muy especial. Ahora, esa es una parte del testimonio, pero la otra parte que tiene que ver con lo de hoy es sus finanzas. Entonces sus finanzas, ellos obviamente son bendecidos, pero por un proceso jurídico de años, pues obviamente se ha visto afectado de alguna manera y vienen una serie de circunstancias, pero Dios ha venido obrando y hoy, por eso cuando hablamos de más que una teoría es la práctica, yo veo en ellos la práctica hecha viva de lo que Dios ha hecho. Así que para mí por eso es una alegría tenerlos y saben que cuando los molesto y todo lo hago con amor porque los amo en realidad, porque yo los veo a ustedes y veo la bondad y la misericordia de Dios, veo que hay un Dios bueno, un Dios excelente y los considero mis amigos. Joa sabe que lo quiero como un amigo, Alex lo mismo y que es una bendición tenerlos. Así que Lo mismo, pues. en ese sentido es que yo quiero que ustedes esa parte de lo que yo me refiero con ellos. Entonces, en ese curso que yo les decía, entonces nos dice que la obediencia no es simplemente cumplir con mi diezmo y mi ofrenda, esa es una parte de la obediencia, pero es como yo administro el resto del 90% de, perdón, de acuerdo a principios bíblicos. Y lo que nos enseña el curso del que les estoy hablando son esos principios bíblicos. Cómo yo aprendo a manejarme en ese sistema y yo creo que es básico para entenderlo en lo que no es Babilonia. El lunes cuando estábamos con Jairo y hablábamos acerca de todo lo que estaba pasando y si estábamos preparados para esto, me gustaba que muchos de los que decían no, teníamos provisión y estábamos ahorrando, eran las personas que han hecho el curso y que lo han aplicado, tipo Lucy Huesa, ¿quién más contestaba? Bueno, nosotros también, alguien más, no recuerdo. Javier contestó. Javier, ustedes mismos son un testimonio de eso. Entonces era entenderlo desde ese momento. Este curso es como tan completo, pero mucha gente no lo valora en la iglesia, que lo quitamos de la parte obligatoria de la formación y quedó como opcional, o sea, como que los que quieran tomarlo en algún momento lo van a tomar, pero las personas que lo han hecho, ha sido una cosa espectacular y por lo menos en mi caso yo quisiera que los jóvenes de la iglesia, aquellos que están saliendo de sus colegios o universidades a enfrentar la vida profesional, a pensar en un matrimonio y un hogar, pudieran tener, y déjenme hacer no cuña, pero es importante. ¿Qué piensan ustedes de ese curso para un joven que salga a enfrentar la vida laboral o para un matrimonio que esté empezando? ¿Qué serviría ese curso? ¿Quieres primero? Yo diría que sería una muy buena manera de empezar la vida, su vida laboral, su vida económica, si lo quieren llamar de esa manera, puesto que al fin y al cabo, al ser un curso, nos enseña muchas cosas que nosotros creemos que creemos que las sabemos manejar porque o lo hemos hecho antes o bien hemos visto personas que lo han hecho de esa forma. Pero una cosa es de la manera humana y otra cosa es de la manera espiritual. Y estar cogidos de la mano de Dios, cualquier dinero que llegue, por mucho, por poco que sea, se va a ver bendecido. Esa es la palabra. Gracias, Jovita. ¿Y Alex, qué piensas?
¿no? Paz fundamental porque nosotros, personalmente, gran parte de nuestros problemas venían de haber hecho lo incorrecto. Entonces, nosotros, por ejemplo, servimos de fiadores, maldito el hombre que confía en el hombre, problemas de ese estilo. Obviamente, pues no ahorrábamos porque no había de dónde. Préstamos y cuando hicimos el curso de finanzas, yo me acuerdo que yo siempre salía llorando porque yo decía, Dios mío, con todo lo que estamos pagando de intereses ya tendríamos una casa. Entonces era ver eso, que habíamos cometido muchas brutalidades por ignorancia, por decir uno, esta parte yo la manejo. Esta parte no es de Dios, esta parte nosotros la sabemos manejar, tenemos los recursos, tenemos las posibilidades, tenemos el conocimiento, pues, pero una cosa es lo que el Señor nos dice y otra cosa es lo que uno como humano puede manejar. El hecho de saber que todo es de Dios, lo que tú dices, o sea, no es solamente el 10%, sino ese otro 90% yo también le tengo que preguntar a Dios qué quiere que yo haga con ese dinero. Y Él, o sea, bueno, algo que no, yo sé que no me puedo extender mucho, pero por ejemplo, antes de que empezara la pandemia, nosotros estábamos tratando de cambiar la camioneta. Y yo normalmente soy atacada. Esta vez le dije al Señor, tu respuesta va a ser esa, yo voy a hacer las cosas pasito. El día que dijeron que iban a hacer el simulacro, nos dijeron que sí. Antes de que dijeran el simulacro, a las 8 de la mañana nos llamaron a decirnos que sí de la camioneta. Y el Señor me llamó a las 12 del día. Llegué y le dije, no. O sea, porque empezamos esto y no sabemos cómo es. Yo creo que el Señor empezó a dejar las cosas despacito, porque decía, vamos a esperar a ver qué piensan ellos y si me van a hacer caso o no. Y nos guardó de endeudarnos en una cosa que no podíamos por el tema de la cuarentena. Ok, muchas gracias, Alex. Y esto que están diciendo, yo quiero que entiendan qué es lo que hablábamos anoche y lo que venimos hablando. Y en lo que dice Alexandra, y yo sé que ustedes me permiten hablarlo, por ejemplo, mucha de la economía que ellos tienen se sustenta en arriendos. Ellos tienen propiedades y arriendan. Y ayer yo decía que puede que uno sea muy buen administrador, pero hay cosas que se salen de las manos y lo pueden afectar. Y ellos se han visto afectados porque o la gente no ha tenido dinero para pagarles, porque son locales comerciales que tienen que ver con restaurantes, y los que estamos en Bogotá sabemos lo que está pasando con los restaurantes, o hay otros que les han entregado. Pero la grandeza de esto es que a pesar de esa situación, no están con una economía bollante, o sea, no es que no, pero han aprendido el contentamiento, y en ese contentamiento están sostenidos en Dios. Así que me parece importante y por eso fue el afán de invitarlos. Giovanni, quiero decirles, no quería venir, fue una rogadera. Alexandra, sí, gracias, Alex. Pero qué bueno que pudieron venir porque yo sé que es un tiempo de bendición. Uno queda así en la cámara, ¿cierto? Uno no sabe cómo se ríe, se pone bravo. Entonces yo aprovecho porque usted no puede hacer nada en la cámara. Ahorita, en un segundito cuando hable se saca la cuñita. Ustedes no lo conocen. Pero ¿a qué voy? Que toda la palabra que nosotros enseñamos y las revelaciones que Dios nos da para dar no tendrían sentido si no causaran cambios en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Tienen que causar cambios. Y es a lo que yo voy, es lo que yo quiero, es lo que deseo. Y mi esposa que está acá con nosotros sabe que hay cosas o circunstancias en la iglesia que me llenan de alegría. Por ejemplo, ustedes son una alegría cuando veo cambios, o me llenan de frustración cuando personas de pronto como que no es que no entiendo, no, es que sabemos más o lo dejamos así, o no veo un cambio genuino, porque la idea es que realmente el evangelio para mí debe cambiar. A mí me encanta Romanos 1:16 cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, y yo realmente creo seriamente que es poder de Dios. Ahora, cuando hablamos de los últimos tiempos, yo recordaba el libro de Daniel, y el libro de Daniel en algún momento el Señor le habla a Daniel y dice en capítulo 12, versículo 3 y 4, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Eso es que Dios le ha dado revelaciones a Daniel. La revelación se cerró, se selló, no se entendía hasta el tiempo del fin. Y creo que todo lo que hemos venido trabajando en estas semanas
ha sido revelación, ha sido entender, ha sido expandir a Dios. Ha sido quitar nuestros temores, nuestros miedos, no colocar la mirada en las noticias, en lo que está pasando, en si sigue la cuarentena, en la economía, sino mirar nuestra dependencia de Dios y entender que Él va a hacer la obra perfecta. Eso es lo que hemos hecho, y por eso es que yo quiero que usted lo entienda y que sigamos en ese sentido. No, cuando hablo de Giovanni y de Alexandra, no fue fácil, en algún momento fue angustiante. Y no sé si me lo permitan, pero de pronto había voces de afuera también que decían, pero ya no canse porque si no quieren, y resulta que no era que no quisiera, es que si el evangelio no tiene el poder de arreglar un hogar, o el evangelio no tiene el poder de sostenernos en un tiempo de estos, o el evangelio, y lo digo con toda la fe del mundo, no tiene el poder para crear riñones en la vida de un bebé. Ahora, Dios es soberano, yo no estoy mandando a Dios a que haga algo, y yo he aceptado la soberanía de Dios, pero también quiero aferrarme a las promesas que Él da, y cuando hablo con ustedes cada noche, cuando me siento a transmitir estos programas, lo hago con el mayor deseo de que seamos revolucionados y seamos cambiados en lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Ahora, hablando de esto que yo acabo de decir de la parte de la revelación, hay dos textos del Antiguo Testamento que podemos entender ahora. Y escúcheme, yo estoy hablando en un sentido micro, hoy voy a hablar micro, pero yo quiero que usted no olvide que Dios quiere que nosotros poseamos los montes. O sea, hoy vamos a hablar de cómo Dios ha sostenido a Giovanni y a Alexandra, cómo me puede haber sostenido a mí o a algunos de ustedes, pero a futuro es entender que Dios quiere que la economía sea manejada por cristianos bajo los principios de la palabra de Dios. Que se vaya la avaricia, que se vaya la pobreza y que entendamos el equilibrio de la economía. Eso es lo que Dios quiere. Y dice en Isaías 61:6, dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Tremendo lo que dice, que en estos tiempos nosotros estamos llamados a comer la riqueza de las naciones. Y es palabra de Dios. Dice en el siguiente versículo, Isaías 65, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Así que estamos hablando de un tiempo donde Dios quiere restaurar, ¿de acuerdo? Él va a hacer una transferencia de las riquezas que pertenecen al mundo, a ese cananeo, a ese mamón, y se las va a pasar al reino de Dios para que las administraremos en la bendición de lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Ahora, pero podríamos pensar esto, Sara, Abraham y Sara. Entonces Dios les da una promesa espiritual, voy a darles un hijo, y ellos dicen, amén, sí, vaya, ahí está la muchacha, hágale. Y entonces yo creo que hubiera sido, Giovanni si hubiera dicho, no señor, así no es. Pero Abraham sí era como más en la carne y él sí se fue para la muchacha. Yo sé que Giovanni no hubiera hecho eso, jamás. Pero Abraham sí fue obediente a su esposa, se sujetó y echó a perder. Y vino Ismael, que no era el propósito de Dios, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que Dios nos dé una estrategia y nosotros la queremos llevar a lo carnal. Entonces tenemos que olvidar eso y entender que esa es la manera de Dios. Por eso de las primeras charlas que dábamos, yo recuerdo que tocábamos Josué capítulo 3 versículo 4 que dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Entonces todo lo que viene de aquí en adelante, y lo dijimos, yo no acuerdo con quién estaba ese día, no sé si era con Yanni o con otra persona, pero decíamos que todo lo que viene va a ser totalmente diferente. O sea, vamos a ver algo totalmente diferente en la bendición de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, Giovanni y Alexandra, Giovanni no se va a desquitar. Giovanni y Alexandra, yo quiero preguntarles si ustedes han visto la provisión de Dios en este tiempo. ¿Han visto la mano de Dios? ¿Y cómo la han visto? ¿Me puedo extender? No mucho, no mucho. Sí la he visto. No, pues tampoco tan resumido. Bueno, la situación es esta. Resulta que, gracias a Dios, yo soy el proveedor de mi hogar. Y Alexandra es la que administra los recursos. La provisión. Correcto. Yo soy totalmente honesto. Con la pandemia y con lo que he escuchado en noticias, hago lo mismo que el pastor. No veo noticias muy a menudo por lo que eso conlleva. Pero debo reconocer que, aunque soy consciente que en nuestros negocios se ha bajado muchísimo, le pongo de un 40 a un 50%, nuestro estilo de vida se ha mantenido.
Ahora, yo en mi cabeza hago las cuentas muy rápidas. Digamos, no rápidas por lo ágiles y estas cosas, sino así me salto los pasos, digámoslo de esta manera. La que sí conoce al menudeo de una forma muy exacta es Alexandra, los números. Entonces, por eso yo digo que me puedo pegar, discúlpeme la palabra, la descachada de decir, ya por tal X o circunstancia, por eso hay provisión en mi casa. Pero Alexandra, sabiendo los números, y esta conversación ya la hemos tenido en más de una ocasión, los números no cuadran. Las sumas, las restas, multiplicaciones y divisiones no salen. Antes, un ejemplo, nos ganábamos 5 pesos y sufríamos para llegar al fin del mes con esos 5 pesos. Ahora recibimos 3 pesos, precisamente por lo que está pasando. Y no sufrimos para llegar a fin de mes. ¿Cómo es eso? No me lo pregunten. Yo tampoco lo sé. Alexandra, que es la que hace, como les cuento, las sumas, las restas y demás, tampoco lo sabe. Eso ha sido una sola explicación. Y eso es espiritual. Y eso es que Dios ha metido. Hay una frase que es muy carnal, muy mundana, que dice, el que lo vive es el que lo goza. Yo lo dejo hasta ahí. Yo quiero agregarle a eso de acuerdo a lo que yo he vivido. El que vive o el que trata de vivir en la parte espiritual con Dios, es el que goza y es el que realmente siente cuando Dios ha metido la mano. Es así de sencillo. No lo va a ver en algo natural, no lo va a ver yo no lo he visto en una zarza ardiente o en lenguas de fuego, no lo he visto. Pero cosas sobrenaturales pasan que uno no se explica cómo es. Bueno, ¿cuántas horas tengo? Breve. Porque es que, ¿cómo has visto la provisión de Dios en este tiempo? Yo le decía a Joanny, sé que tenemos que hablar hoy de finanzas, pero a mí ya se me pegó la palabrita esta Soso, que algún día te decía la plenitud, porque es, primero que todo, poder estar en paz con este hombre encerrado 24 horas, 7. O sea, eso para nosotros ya es una provisión. El hecho de tener la salud, de tener en todo más que necesario, pero sé que como esto viene a las finanzas, es el hecho de, por ejemplo, lo que te contaba ahorita, querer renunciar a mi trabajo y oír tantas personas que están perdiendo el trabajo y ver que a mí no me dejan renunciar, por un lado. Por el otro, lo que decía Joanny, o sea, estamos recibiendo el 50% de ingresos. Y yo antes, de pronto algo que te decía que día, era el tema de que yo estaba segura cuando entramos a la pandemia, que yo decía, bueno, tenemos la aseguradora nos va a pagar los arriendos. Oh, sorpresa, el día que recibo yo la llamada y me dicen, no, es que nosotros no les podemos responder porque esto es una... No está cubierto. No está cubierto, o sea, es mundial, esto no se lo podemos cubrir. Dios santo, yo ese día lloraba, yo decía, ¿y ahora de dónde vendrá mi socorro? Y el Señor me mostró que el socorro venía de Él. O sea, de pronto lo que yo te decía hoy, nunca en los 10 años de casados habíamos tenido la tarjeta de crédito en ceros, jamás. Jamás yo había terminado o habíamos terminado el mes con algo de plata en la cuenta. En los 10, 11 años que llevamos de casados no había pasado eso. Y es ver que, Señor, o sea, se disminuyeron las entradas y está quedando plata. O sea, voy yo a hacer la contabilidad y ni para qué te digo. O sea, porque muchas veces vuelvo y la repito y yo, ¿y aquí qué pasó? Ella quiere que le falte. Yo no quiero. No quiero saber de dónde salió. Sé que es Dios, pero sí, y no, uno no puede ver las cosas sobrenaturales de Dios. Pero yo quisiera saber, Señor, o sea, ¿de dónde? Si habían 6 pesos, ahora recibo 3 y gastamos 5, ¿dónde está el resto? No sabemos, pero sabemos que es Dios, es lo único que sabemos. Amén. Gracias. Y yo quiero destacar algo más, y obviamente voy a hablar muchas cosas de obediencia con ellos dos, pero yo quiero que lo entienda, y es que esta pareja, desde que llegó a la iglesia, son fieles con sus diezmos.
O sea, hay muchas personas y bendigo a todos aquellos que son fieles con sus diezmos, pero entre ellos está esta familia. Y yo hablaba ayer y les decía que el diezmo no es la plata que usted dé, sino de acuerdo a lo que usted recibe. Entonces los diezmos ya no son los mismos, porque no pueden lo mismo. Pero ellos no dijeron, entonces acabó. No, no, ellos igual siguen siendo fieles en lo que Dios les ha dado. Y yo creo que una respuesta es eso, que Dios les bendice. Y nunca, bueno, obviamente nunca vamos a llamar a nadie porque no es nuestro estilo ni nuestra forma, pero digo que no es que Dios esté bravo porque ustedes les, no, porque Dios dice, de lo que les doy, bendigan. Y ustedes han sido fieles y en esa bendición Dios les ha dado. Así que yo lo veo es como, por eso es de la teoría a la práctica. O sea, no solamente que estamos hablando y suena bonito, sino que es algo real. ¿Quieres decir algo? Sí, Paz, hay una cosa muy clara para mí. Yo era un católico pésimo, pero decía que era católico. La situación es esta. Yo he escuchado hablar de los diezmos y bueno, yo sé que los diezmos y toda esta circunstancia es un tema escabroso. Cuando se tocan las finanzas es un tema complicado. Y al principio cuando empecé a ir a la iglesia y estas cosas, yo era reacio a eso, soy totalmente honesto. Pero pues empecé a ver la mano de Dios, no en el dinero, sino empecé a ver la mano de Dios en muchas cosas simultáneas. Una de esas cosas, el hogar, ya no estaba a punto de separarse, como cuando llegamos donde el pastor. Primera parte. Segunda parte, de unos problemas legales que tenía muy delicados, se veían luces para poder salir de ese problema e infinidad de cosas. Entonces decidimos con Alexandra, pues hagámoslo, a ver qué pasa. Y eso fue un mes, luego fue el otro mes, y así sucesivamente. Y como digo, estoy totalmente seguro que la cuestión es creerle a Dios. Es que ese es nuestro gran problema. Nosotros, o muchos, pensamos que Dios existe, pero que es un ser allí, elevado en el tercer cielo, que de vez en cuando nos ve y que de vez en cuando hay uno favorito de él y listo. Pero no es así. La cuestión es creerle, seguir. En mi caso, soy honesto, lo sigo de la mejor manera que puedo, porque pues no he tenido esa obediencia que debería ser. Si así que no soy tan obediente, veo la mano de él, me imagino cómo sería si no. O sí, más bien. Entonces, eso es lo que yo digo, que yo creo que la cuestión es creerle a Dios e intentar, porque eso es lo que yo hago día a día, tener una relación con él. Y perdón, me extiendo un segundito. Alexandra y yo vimos una película hace unos días y una frase de la película decía, solamente necesitas 20 segundos, que necesitas 20 segundos de valentía para lograr lo que quieres. No estamos hablando 1 año, 2 años, no. 20 segundos para hablarle a la mujer que le gusta, para aceptar en el negocio que cree que le es bueno y demás. Yo decía, escuchando esa frase, decía, uno necesita 20 segundos que Dios le hable, no más. Y con eso nuestra vida va en el camino que Dios quiere y vamos a ver la bendición de Dios. Pero como digo, para eso hay que creerle, conocerlo un poco y bueno, y seguir lo que Él dice. Pero solamente necesitamos 20 segundos. Amén. Gracias, Jovita. Y muy... Pastor, Ahorita ¿usted sigo yo. sabía a qué se exponía con nosotros? No, Dale. algo que decía Joanny, creerle a Dios. O sea, yo, ¿qué he hecho en esta pandemia? Nosotros hicimos negociaciones con los arrendatarios y ellos nos dicen, les vamos a pagar tanto. Listo, yo diezmo sobre ese tanto que aún no me ha llegado, pero yo creo que va a llegar. Y hoy la china de la aseguradora me decía, cuando yo le dije, ¿ha sido Dios? Me dijo, ¿sabes que sí? Porque la mayoría de los clientes que nosotros tenemos no les han pagado, no les han cumplido los arrendatarios. Y a nosotros sí, o sea, nos tocó rebajarle, sí, pero nos han cumplido con el pago. Amén. Entonces es creerle al Señor. Esto llamamos evangelio de reino, mentalidad de reino. Y esto, por eso hoy es a la práctica. O sea, no es solamente que el pastor habla y usted se emociona y dice, ay, tan rico que fuera, es real.
Y o sea, aquí tengo una pareja y podría, porque pensé en muchas personas que podría estar invitando. Acá podría estar sentada Lucy Huesa, aquí podría estar sentado Jairo y Paola, aquí podría estar sentado un sinnúmero. Esta mañana yo le dije a Yanni, voy a ser el invitado yo, habíamos pensado eso, es decir, yo quiero ser el invitado porque yo también tengo mucho que hablar de la bendición de Dios, pero no, pues tenía tremendos invitados, no a la talla del que yo tenía. Entonces, pero es entender eso. Dice Arvid Ortegón, todos los días la veo como su mano nos sustenta y llena nuestra alacena y cómo nos llena de su amor. Amén, Arby. Y estoy feliz con lo que está pasando contigo y con tu familia. Y un saludo muy especial a doña Heidi hoy en el día de su cumpleaños. Dios te bendiga, te queremos y te amamos. Glorita Cuervo dice, sí señor, me ha bendecido mucho. Álvaro Marín dice, sí, la he visto por mi trabajo y porque Dios no se ha olvidado de enviar los cuervos a mi casa. Luis Hernando Páez, sí, Dios nos ha proveído y nuestra familia con alimento y los gastos fijos de la casa y lo más importante, el amor y la tranquilidad de saber que dependemos de Él. Esperanza dice, sí, a través de la ayuda de la iglesia, de la alcaldía y primeramente de Dios que no nos ha abandonado, dice Edwin y Esperanza. Dice María Moisés Bautista, sí, conservo mi trabajo, es de bendición en Dios. Olguita, siempre he visto la provisión de Dios en mi vida y en especial en épocas de recesión. Laura Flores Millán, qué lindo verlos, un saludo muy especial para Alex y Jova. Respondiendo a la pregunta, sí, puedo dar testimonio de la fidelidad y el amor de Dios en la vida de mi familia. Gracias, Laurita. Nancy nos saluda, Fanny. Carelis Hermosa dice, sí, me impresiona porque aunque a veces no soy fiel, Él siempre ha sido fiel conmigo, me ha bendecido mucho, no ha faltado la provisión. Lili Tatiana dice, sí, me ayuda mucho en mi casa y en la de mis familiares, no ha faltado el alimento y en mi universidad, mis padres, Dios ha sido mi proveedor de manera sobrenayas. Sí, pastor, de manera sobreabundante, sorprendente, dinero, alimentos y salud. Aun cuando no estoy trabajando, he podido ir pagando arriendo, servicios y la comida. Y sé que no es de mí, todo lo está haciendo papá. Le estoy aprendiendo a conocer. Marta Soler, total. La provisión de Dios ha estado en mi familia y en las familias que vienen a nuestra casa. ¿Quién más? Nancy, buenas noches, amados invitados, los mejores canguros, los saluda Héctor y Nancy. Dice Benjamín, sí, claro, yo llevo más de 3 meses que no he tenido trabajo y hasta el momento no nos ha faltado nada, ahí está la mano de Dios, gracias a Dios. Hola familia bonita, dice Fanny Pineda. Yolanda Gil, doña Yolanda, qué bueno tenerla. Jairo Bastidas dice, tengo amigos muy lindos que Pinta, mi amigo de camping, sobreviviendo 2020. Luz Patricia, he recibido la bendición y he provisto la provisión de Dios siempre. Él también ha extendido a mi familia en todo tiempo. Aguida, buenas noches, qué alegría verlos. Giovanni Estefanía, buenas noches. Sí he visto la provisión de Dios en este tiempo, a la economía, en la salud, por supuesto en la parte espiritual no se queda atrás. Aida, uy, total, pastor, Dios ha sido fiel, cada día envía cuervos más que otros tiempos. Claudia, Dios me ha respaldado mucho en este tiempo en mi trabajo y no me ha faltado. Daniela nos está viendo. Alejandra Marín, sí, Dios ha sido fiel y no nos ha faltado nada. Mediante el trabajo de mi papá hemos podido sostener y han abierto puertas inimaginables. Gracias, mi niña hermosa. Laura Moreno, qué rico Laurita. He podido ver la provisión de Dios en mi vida en todo. Desde que salí de mi colegio siempre me propuse pagar la universidad sola, pero me ha dado temor. Me daba temor no poder hacerlo. Al ver que este curso me di cuenta que hacía las cosas bien y lo lograría y Dios me ayudaría. Laura está hablando del curso que hemos hablado. Gracias, Laurita. Lili, bueno, ya te leí, Lili. Buenas noches familia. Y Giancarlo dice, buenas noches iglesia, pastores, Alexandra Giovanni, mis saludos, ustedes, qué bueno verlos, tan. Eliansi, buenas noches, bueno ya son saludos. Lucy Huesa, sí, de una forma
hermosa y a pesar de que duré 1 mes y medio sin recibir sueldo, siempre he podido cumplir con mis compromisos y no me falta nada la provisión de mi proveedor. Y ella hizo el curso. Naya, tienen al pastor en Ascuas. Bueno, no, ustedes son los que están en Ascuas, yo estoy tranquilo acá. Sí, dice Nancy Janet, sí, Dios ha sido mi proveedor de todo, mi provisión en mí en la cena, mis compromisos financieros cumpliendo ordenadamente, también ha sido el proveedor de salud, amor, trabajo y gracias. Uy, es que están escribiendo mucho. Yo los leo después, porfa, porque se me va el tiempo, ¿listo? Pero viene la segunda pregunta, y la segunda pregunta, y quiero leerles un texto bíblico. Esta pregunta me gustaría que la respondiera los jóvenes de la iglesia, los adultos de la iglesia, todos los de la iglesia. Iba a decir alguien, pero dije no porque ponen bravos. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. De acuerdo a Hebreos 13:17, que es el texto que acabo de leer, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y resulta que obviamente si en la iglesia tiene una mala experiencia la puede contar, pero también de pronto hay personas que nos ven de otros lugares y cuál ha sido la experiencia, porque habla de la importancia de tener esa guía espiritual, de acuerdo, de tener esta parte. Y hablamos del ministerio profético, que es importante, y yo quiero hacer una claridad acá, y quiero que ustedes la tengan. Perdón, mi asistente excelente. Mi primer punto es, el ministerio profético es importante. Ese es mi primer punto. Y entonces, cuando hablo de profeta, estoy hablando realmente del ministerio de profeta. Yo tengo ministerio de pastoral. Pero Dios nos usa porque cuando predicamos la palabra es ser profetas. Pero Dios tiene ministerios de profetas y necesitamos profetas que envíen palabra de bendición. Y yo quiero en esta noche, al final, no se pierda, no sé a qué horas vamos a terminar con estos invitados, pero no se pierda porque vamos a declarar palabra de profética. Pero yo hablo de la profecía en las naciones. Yo estoy pensando en las naciones, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar por nosotros. Y dice en 2 de Crónicas 20:20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, dice la palabra. Tremenda palabra, ¿verdad? Dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, pero creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora, esa palabra prosperar que habla ahí el texto, es la misma palabra que utiliza Dios en Génesis capítulo 39, versículo 2, hablando de José cuando dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Así que habla que cuando le creemos a los pastores o cuando hacemos obediencia a los líderes espirituales hay prosperidad, hay bendición, hay una obra que Dios trae, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces ahí hay un asunto y es que nosotros queremos espiritualizar todo, ¿verdad? No, hablar de dinero es pecado, no porque realmente necesitamos dinero. Cuando yo hablo de que la raíz de todos los males es el amor al dinero, cuando yo hablo de eso, entonces yo siempre coloco este ejemplo, tal vez ustedes me lo han escuchado, y es que yo decía que el dinero, por ejemplo, en las manos de Pablo Escobar, maldito ese dinero, pero el dinero en las manos de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces el asunto, el problema no era el dinero, sino cómo se veía el dinero. Y es lo que tenemos que nosotros entender. Entonces, cuando hablamos de un profeta, estamos hablando de alguien que tiene la capacidad de declarar palabra de bendición, de guiar, de tener la sabiduría, de tener el entendimiento. No que el pastor y el profeta se las sepan todas, porque muchas veces no las sabemos, sino la revelación de Dios para poder hablar. Me salgo del tema económico y hablo con ustedes como pareja. Muchas veces tal vez yo no tenía que decirles a ustedes, porque no sabía cómo hablarles, porque eran problemas que en el caso de Giovanni y de Alexandra venían de atrás de sus propias vidas personales y que se combinaban con las cosas que ya habían causado. Y resulta que en esos problemas donde yo perdía la capacidad de decir qué les digo acá, era donde venía palabra de Dios para sustentarlos. Y vivimos un tiempo de montaña rusa, donde lográbamos equilibrarlo y yo no lo veo como que ellos eran testarudos, sino lo veo como que el enemigo hacía algo para sacar la chispa y volverlos a hundir en el dolor y otra vez volvíamos a empezar, pero era en la constancia de lo que Dios permitía. Entonces, qué importante esa parte en lo que hablamos. Y por ello, acá yo también lo quiero decir, es importante identificar un pastor que no sea, o un profeta que no sea fraudulento. Porque lamentablemente también existe.
Lamentablemente también podemos encontrar personas que no tienen honestidad en ejercer un ministerio dado por el Señor. Y entonces Judas el versículo 11 dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error como de Balaán y perecieron en las contradicciones de Coré. ¿Y qué es lo que está diciendo acá? Es un texto del Nuevo Testamento, pero está refiriéndose a 3 hechos que sucedieron en el Antiguo. Uno, Balaán es ese que la burra le habló y que él quería profetizar por dinero. Judas vendió a Jesús por dinero y Coré también fue por dinero, quiso robarle el liderazgo a Moisés. Entonces, yo lo he dicho siempre, este ministerio no es de dinero. Y están ustedes que creo que me conocen bien y saben que la motivación del ministerio jamás ha sido el dinero, jamás ha sido el saber cómo sacamos un lucro, porque no es lo que nos mueve, pero sí sabemos que cuando caminamos en la obediencia a Dios hay bendición. Entonces yo quiero preguntarles, segunda Hebreos 11, 13 y 17, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes dos en cuanto a obedecer o no la voz del pastor? Bueno, cositas varias al respecto. Primero, me alegra mucho que no tan solo Alexandra y yo damos el testimonio que hemos sido bendecidos por Dios. Ahorita en sus mensajes nos hemos dado cuenta que toda la iglesia, casi toda la iglesia ha sido bendecida de una u otra manera. Allí está la mano de Dios. ¿Y por qué es? Porque todos de una u otra manera hemos creído en Él. Primera parte. Segunda parte, el pastor ahorita colocaba un ejemplo de Pablo Escobar y la Madre Teresa de Calcuta. Lo único que tenían en común ellos dos era que el dinero no les alcanzaba. Cada uno lo utilizaba en lo que creía. Bien. Y lo tercero, la pregunta que hizo el pastor ahora. Por supuesto que me ha servido mucho el direccionamiento de un pastor. Porque si eso no hubiese sido así, en este momento no habría una pareja con 2 hijos dando este testimonio. Así de sencillo es. Tal vez en este momento estaría una madre con 2 hijos y el esposo, uno no sabe dónde estaría. Es así de sencillo. Gracias a que el pastor se deja utilizar por Dios, es que nosotros dos, como muchas parejas y como muchas personas, hemos podido direccionar hacia el norte, cambiar el rumbo como Dios quiere. Hay una cosa, es cierto, Dios tiene su palabra, Dios cumple sus promesas, pero si nosotros no permitimos que eso nos llegue, no le damos, no abrimos la puerta o no abrimos nuestro corazón para que eso se haga realidad, no va a pasar absolutamente nada y no le podemos echar la culpa a Dios. La culpa es nuestra porque nosotros no quisimos. Escuchamos hablar, vinieron a tocar nuestras puertas en muchas ocasiones, nos parece aburrido, muchos dicen, apóstatas, digámoslo así, dicen yo ya eso lo sé, yo ya lo conozco, pero decidí retirarme por el motivo que ellos tengan, en fin. Pero realmente, y como le dije antes, 20 segundos con que Dios nos hable es más que suficiente para que nuestra vida cambie como Dios quiere. Y todos sabemos que cuando eso es así, todos tenemos el soso que siempre hemos hablado. Uh-huh. Quiero, antes de que Alex, quiero tomar algo de lo que tú dijiste y me parece importante, y lo que Giovanni me dice me alegra más el corazón, porque Giovanni no está diciendo, uy, es que no, Giovanni dice, el pastor se deja usar por Dios. Y creo que algo que les enseña a ustedes y a todo el mundo es que no son las personas, no es el pastor, no es el profeta, no es el apóstol, no, todos nosotros somos instrumentos, canales donde viene la bendición, pero la gloria siempre la lleva Dios. O sea, el que nos guía, el que nos rescata, el que nos levanta es solamente Dios, y Él solamente merece la gloria. Y gracias, Jehová, por haber hecho esa aclaración, me parece muy importante. Bueno, Paz, sé que toca hablar de finanzas, pero a mí me parece más importante de pronto hablar la parte que me costó más trabajo obedecerte. Yo veía de pronto que a veces el pastor, o sea, y gracias por haber sido intenso con nosotros, pero yo veía... no soy intenso, ¿no? Poquito, no es intenso, poquito. No, pero gracias por esa intensidad, porque realmente, o sea, lo que traíamos nosotros de base
hacía que fuéramos testarudos, que estuviéramos cerrados, que no abriéramos el corazón a mirar más allá. Pero tú seguiste y seguiste dándole como esa piedra, como ese corazón de piedra que había, y lograste que pudiéramos abrir el corazón al Señor y pudiéramos ya tener un corazón de carne y pudiéramos arreglar tantas circunstancias. Yo recuerdo que al principio yo me enojaba muchísimo contigo. O sea, Yo también me acuerdo. sí, y tú también te enojabas conmigo. Pero algún día por fin el pastor uy, a mí nunca me olvidará eso que llegó y me dijo, es que tú eres amargada. Y yo, uy, o sea, yo sentí como un cachetadón. Yo dije, pero sentí que esa cachetada me la había pegado el Señor. O sea, fue como la primera vez que yo sentí que el pastor, o sea, que Dios estaba hablando de parte del pastor, porque yo sentía que Dios era machista. Yo sentía que la Biblia era machista. Entonces, y el pastor me llevaba a entender esa parte y para mí era terrible. O sea, yo decía, no, yo no puedo llegar a ese punto de... Y había veces que cuando yo leía la palabra en mi devocional, yo decía, no, yo ya sé a dónde va esta palabra, cambiémosla. O sea, porque yo me negaba a obedecerle al Señor. Pero el pastor fue sabio y me siguió llevando y me siguió llevando. Y ahorita recuerdo, el Señor me cambió ahorita todas las respuestas. Recuerdo una vez que íbamos hablando en el carro y yo le dije al gordo, papi, es que el Señor me enseñó a entender, y perdón mujeres, que no es tema de matrimonios, pero que nosotras fuimos creadas para, por y del hombre. Y esa fue una enseñanza muy bonita de Dios, y yo le decía eso a Joanny, y él se quedaba mirándome extrañada. Y cuando me cambiaron la esposa, o sea, como que, obviamente porque yo vengo de un hogar donde mi mamá le tocó solita, donde mi papá fue muy querido, lo honro, pero obviamente fue un padre totalmente ausente, y donde de pronto la familia es un matriarcado donde vienen las maldiciones generacionales que empezamos a romper con el pastor, donde todas las mujeres son separadas, y empezamos a romper esas maldiciones y empezar a ver, o sea, la creación de Dios en mí y lo que yo debía hacer para mi esposo, la ayuda idónea verdaderamente. Esa obediencia la empecé a ver a través tuyo. Y obviamente si Dios no te hubiera dado esa sabiduría, esa palabra, o sea, ese rema que llegó a mi vida para poder cambiar, obviamente ya estaríamos separados. Entonces, sí, hablo de la obediencia al pastor, aunque te saqué canas, pero Okay. bueno. No, gracias a Dios por eso. Y entonces lo que me hiciste acordar, no sé si Jairo y Paola estén viendo, pero Paulita, no sé si te identificaste hace unos años con las palabras de Alexandra, en el sentido de que también por el contexto que venía Paola, veía a Dios como machista, veía la Biblia como machista, veía al pastor como machista, y aunque amaba a Dios le costaba, pero era por lo que venía de unas raíces, y es donde Dios empieza a romper nuestros moldes. Así que gracias por las respuestas. Acá hay unas respuestas, si ustedes quieren ayudarme a leer respuestas, pueden. Entonces, busca la pregunta que hace Alejandrita y de ahí abajo. Dice Andrea Vargas, ella creo que está respondiendo a la pregunta anterior. Si he visto la provisión de Dios en mi vida, no ha faltado nada en mi hogar. Jehová Jireh, amén. Alejandra Marín dice, Alejandra, mi niña hermosa, dice, muy buenas, obedeciendo ha sido una excelente decisión, pues hoy veo los resultados. Un ejemplo es mi universidad. Ellos me dijeron que confiaba en Dios, ya voy a la mitad de mi carrera. En otras situaciones no he seguido el consejo y derramé muchas lágrimas. Álvaro Marín dice, cuesta someterse y más obedecer, pero hemos hecho cambio en la forma de gastar el dinero y siendo más obedientes y ser prudentes al gastar. Santiago Marín dice, agradezco a Dios tener el privilegio de tener un pastor tan cercano que se ha esmerado en formarme. Además lo tuve como maestro en el curso de finanzas y fue una excelente experiencia. Te leo, Olguita Sánchez. Sí. Doy gracias a Dios por mis pastores porque se preocupan por mí y mi familia, oran por nosotros y lo más importante, siempre nos enseñan y nos capacitan sin religiosidad. De Belkis, amiguis, hola.
Mi experiencia ha sido algo increíble de ver cómo Dios ha usado mucho al pastor para guiarme y nunca se ha equivocado en lo que me dice. Muchas gracias. Perdón, hago una cuña. Yo he visto tanto la mano de Dios en la vida de Belkis que para mí ella es un aliciente. O sea, ella me sube mucho la moral siempre que me cuenta sus testimonios. Carelis, Dios ha sido tan bueno conmigo, me trajo al mejor lugar. Vengo de otra iglesia, pero jamás había sido pastoreada. Los bendigo, pastores, y los quiero con todo mi corazón. Sé que todo lo hacen con amor. Es un gusto ser su oveja. De Lisette. Angie Lisette. Es Angie, es Angie. Mucho gusto, Pero mire pa' Angiecita. acá, Perdón. He tenido unos... Le hice quedar mal, paz. He tenido unos pastores que han persistido para que nunca nos alejemos de Dios. Sin embargo, obedecerlos a veces es complicado, total. Porque los deseos, humanos son diferentes a aquellos deseos de Dios, que son esos que los pastores nos llevan a seguir. Pero gracias a ellos no me han apartado del camino de Dios. ¿Quieres? Sí. Lidia, Jessica Es Cuervo. Esperanza. Es Esperancita. No la tengo, paz. Sí, Jessica, te estoy diciendo que. Jessica. Lida. Ya. Jessica. Tenemos que ser... hola, nena. Tenemos que ser obedientes primeramente a Dios, después a nuestros padres y a nuestros pastores. Por mi obediencia, hoy me gradué virtualmente. Felicitaciones, mamacita. Tus papitos deben estar muy felices. Álvaro Marín. Sí, Pastor Yoba. Tiene razón. Cuando te he hecho caso... las cosas han salido mejor. Eres un instrumento en las manos de Dios. También te cuesta trabajo. Lili, mi experiencia ha sido muy buena con cada una de las prédicas de Dios. Que Dios le ha dado al pastor, perdón. Gracias a cada una de las prédicas he crecido mucho espiritualmente. Siento que gracias a Dios que puso a los hermosos pastores en mi vida, encontré mi lugar por la gracia de Dios. Nancy Janet, es una ordenanza y no me da opción de escoger. Con regocijo digo que estoy sujeta y obedezco a mi pastor, quien es autoridad puesta por Dios. Gracias, pastor, por llevar diligentemente tu ministerio. Estefanía, mi experiencia ha sido única, como se lo mencioné en una ocasión al pastor. Siempre me siento identificada con su palabra. Dios me ha confirmado muchas cosas a través de él y me siento súper cómoda con todas las actividades que hacen. Jamás pensé que aquí encontraría tanta preparación y eso me encanta. De Giancarlos, hola Jancito. He tenido la mejor de las experiencias con mis pastores actuales. Son ungidos de Dios, buscadores de Dios y se preocupan por cada miembro de la iglesia. Y Dios a través de ellos ha bendecido mi hogar y mi familia grandemente. Pero reconozco me falta obedecer un poco en cuanto a algunas cosas. A todos nos falta, Jan. Confieso que al principio me costó Claudita Muñoz, perdón. Confieso que al principio me costó someterme a Dios, pero a poco a poco, con la guía de los pastores, he visto resultados sorprendentes en mi vida. Paolita, sí, Paz, me identifiqué con lo que cuenta Alex. No entiendo por qué. Nancycita, hola amiguis. Debemos valorar y bendecir a nuestros pastores. La mejor manera de agradecerles su labor y amor es orando todos los días por ellos. Muy cierto. Álvaro, ¿solo a mí, Alex? ¿Cómo así? No entendí. A ella le cuesta obedecer solamente a Alex, solamente a él. Listo, ok. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de la necesidad de entender que cuando hay pastores que están pastoreando, el deseo del pastor es guiar a cada oveja por el camino correcto. Y cuando decían, por ejemplo, que es difícil obedecer a veces, claro, nosotros también nos pasa porque en la carne uno quisiera hacer lo que su carne quiere, pero tal vez estamos mirando, y la palabra supervisor, por ejemplo, que dice, o atalaya, es alguien que mira más allá, y muchas veces estamos mirando más allá de lo que pueda estar sucediendo. ¿Listo? Hay una más que es de Naya. Nayita. Doy gracias a Dios por mis pastores. Dios le da sabiduría para llevar este ministerio. Están pendientes de cada uno y el apoyo que me han dado en los momentos buenos o difíciles ha sido siempre para bien. Mi crecimiento espiritual se inició en ICAS y agradezco a Dios por ello. Los amo. Hago una cuña. Yo conocí a Dios en el 2000, pero creo que realmente conocí a Dios llegando acá a la iglesia. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, sentí que Dios me dijo así, en voz, me dijo, llegaste a tu casa.
llegaste a tu hogar. Y fue empezar a ver una vida plena en todo sentido. Gracias, Paz, porque has ido más allá, la milla más allá, porque nos has acompañado a cosas que ahorita estaba acordándome que no es tu trabajo, pero lo hiciste por amor. Acompañarnos con este problema que teníamos, que fuiste a tratar de ayudarnos a conciliar. Ha sido una milla más allá y te damos gracias. Qué pena, pastor, pero que valga el momento para honrarlo como debe de ser. Porque, sí, iglesia, si no es por el pastor, muchos de los que hemos pasado por aquí, de los que nos conocemos, no estaríamos acá. Gracias al pastor hemos retomado el camino que se debe tomar. Claro que a todos nos cuesta, por supuesto, porque la gran mayoría somos personas adultas, hombres y mujeres que hemos llevado nuestra vida como hemos querido, como creemos que la debemos manejar, las finanzas igualmente, pero nos hemos equivocado. Y gracias a Dios ha puesto al pastor Giovanni y a su esposa para encaminarnos. Y aunque nos duela y aunque nos moleste y nos incomode que otro adulto nos diga qué tenemos que hacer, pues es un enviado de Dios. Y por ese hecho hay que escucharlo y seguir, porque al fin y al cabo Dios lo que quiere es que todos estemos bien. Gracias, pastor. Gracias a ustedes y gracias por todas las respuestas, pero bueno, gracias porque mi esposa y yo nos sentimos honrados, pero y obviamente recibimos sus palabras de gratitud, pero era entendiendo la necesidad de obedecer, de que en la obediencia, así como cuando los niños en su casa le hacen caso al papá y a la mamá, se evitan un problema, un chichón, una caída, así mismo es lo que estamos hablando, ¿listo? Nuestra siguiente pregunta, según Mateo 6:21, ¿a qué le das valor en tu vida? Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que la pregunta es, ¿a qué le das valor en tu vida? Y mientras tanto voy rápido solamente para que ya miremos lo que ellos contestan. Dice, encontrando el reino de Dios abre puertas de bendición. Y acá es donde yo quiero. El segundo punto es encontrar el reino de Dios abre puertas de bendición. Y muchas veces Dios me dio una frase esta tarde y era que muchas veces nuestros labios declaran lo que nuestras acciones niegan. Y creo que lo decías. Podemos decir, sí, yo obedezco a Dios, yo quiero a Dios, yo lo amo, no sé qué, pero nuestras acciones demuestran algo diferente. O yo creo que Dios provee, yo creo que Dios bendice, pero nuestras acciones demuestran algo diferente. Y entonces acá es donde yo tengo que entender, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, yo necesito entender, y esto lo hablábamos y no lo hablo porque me voy a extender mucho, pero esta semana con mi esposa fuimos invitados a un almuerzo, y en ese almuerzo que estábamos, al final yo le decía a estas personas que con mi esposa veíamos qué significa eso. O sea, hemos visto la bendición de Dios, en algún momento se los contaremos, pero resulta que lo entendemos a partir de que buscamos primeramente el reino de Dios. ¿Por qué nos cuesta? Porque si yo no le encuentro el valor al reino de Dios, va a ser muy complicado. Y hay dos textos, Mateo 13:44 y Mateo 13:44 y 45 es completo. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y esconde todo, lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vende todo lo que tiene, o sea, deja todo su pasado atrás por ese nuevo campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces es como entender el valor que tiene el reino y el valor que tiene el caminar en lo que Dios ha determinado. Y es allí donde yo empiezo a ver la gloria de Dios, es donde yo empiezo a ver la bendición. Y acá era donde yo quería esta respuesta. Y yo solamente cuento el testimonio si tú quieres agregar algo, pero a mí me impactó una situación con Giovanni que fue, para mí fue violenta en la revelación que él tuvo. Giovanni ya llevábamos un buen tiempo, su hogar ya estaba, creo que caminando, entraron en el curso de finanzas, estábamos en el curso de finanzas y en su problema jurídico, no cuento todo, pero hay unas propiedades que están en una disputa jurídica.
y estamos en ese proceso, ¿de acuerdo? Pero esos terrenos tenían que pagar unos impuestos y esos impuestos eran 57, 60 millones de pesos. O sea, 60 millones de pesos no es un chiste, son mucha plata, ¿de acuerdo? Y él no me llama, y me encanta eso, porque él no llamó al pastor. Él que hizo, oró, se arrodilló y le pidió a Dios revelación. Y resulta que él habla la palabra en Romanos capítulo 13, creo que es esto, donde dice, pagad a todos los que debáis, al que impuesto, al que honra, al que no sé qué. Cierra la Biblia, le dice a su esposa, ya sé qué tengo que hacer, se va para el banco, solicita un crédito y va y paga los impuestos. O sea, yo quedé así, wow. Es un nivel de obediencia. Lo que ellos están viviendo y lo que se acerca para ellos en bendición es por ese nivel de obediencia. No es tan sencillo ir a decir, listo, saco un crédito, 60 millones y pago impuestos. O usted que me está escuchando, ¿es fácil? Pero él decidió obedecer. Y entonces me impactó eso. ¿Quieres comentar algo sobre ese pedacito antes de la respuesta? Como yo les estaba diciendo, 20 segundos. Yo estaba en ese momento, digamos, como muchos, un día cogía la palabra de Dios, un día no, un día sí, un día no, preocupándome hartísimo por los problemas, en fin, todas estas cosas. Y lo que dijo el pastor es muy cierto. Y tan solo para meterle un poquito de picante, tengo un amigo muy querido en la iglesia que me dijo, vea Giovanni, yo no sé cómo hace Dios para hablar con usted, bueno, eso lo agregué yo, pero usted coge la Biblia, la lanza al aire, la Biblia le cae y donde queda usted abre y Dios le está hablando. Y creo que palabras más, palabras menos, eso fue lo que pasó con el tema que está tocando el pastor. No fue fácil, tocó pagar obviamente el préstamo, tocó pagar los intereses y demás, pero uno ve la mano de Dios, es indiscutible, pero vuelvo y repito, hay que creerle a Dios y hay que seguirlo, es así de sencillo. Aunque yo lo digo yo, ay, es así de sencillo. No, yo tengo muchas veces que me caigo, que tropiezo, pero sigo y me levanto, le pido perdón y vuelvo y tomo otra vez el camino. No sé hasta cuándo será, tal vez hasta el día que Dios me llame a su presencia seré así, pero siento ese soso, siento esa tranquilidad. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Perdón, te completo el testimonio. Resulta que sí, nosotros estábamos debiendo 62 millones y el señor de Hacienda nos dijo, es mejor que pidan un préstamo. Eso era el lunes y para pagar con el 10% de descuento teníamos el viernes. Lo bueno fue que el banco cerraba a las 4 de la tarde y nos llamó Camilo, el del BBVA, a decirnos a las 3 de la tarde, ya les otorgaron el préstamo. Pero les tengo una mala noticia, solo les otorgaron 52 millones. Nosotros, Dios. Y nosotros teníamos en el banco 2 millones. Entonces no alcanzamos a pagarlo todo, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos mandan los formularios del señor de Hacienda, eran 54 millones. No sé qué nos descontaron. No sé si fue una multa, una afore, no sé qué fue. Pero el señor sabía exactamente que eran 54 millones y eso fue lo que nos otorgaron de préstamo. Ok. Dios es bueno, Dios es muy, muy bueno y Él nos está bendiciendo. Amparito y Efren contestaron también en la anterior pregunta, sino que ellos contestan por WhatsApp y decían que sí, que también han visto la mano de Dios y que también son de los fieles diezmadores de la iglesia. Entonces, bueno, ¿qué responden ustedes con respecto a dónde está su corazón ahora? ¿Dónde está su corazón hoy, de acuerdo a lo que hablamos de Mateo? Bueno. Yo sigo siendo muy humano al fin y al cabo. No tengo ese nivel espiritual que todos quisiéramos tener. En fin, la situación es esta. Cuando me preguntan dónde está en lo que usted piensa en cuanto a este respecto, lo primero que se me viene a la mente es mi familia. Ahí está mi corazón, en mi familia. Pero enseguida, después de decir ahí está mi familia, viene Dios, aparece esa imagen de Dios. ¿Por qué? Yo creo que porque si Dios no hubiese metido la mano, no habría familia, no habría el hogar.
Es así de sencillo. Y con eso, todo lo que de eso se desprende. La parte económica, la parte sentimental, la parte emocional, en fin, todo esto. Y cada vez que pienso en cada una de esas situaciones, veo a Dios. Y cada día trato de tocar su manto, si se puede decir de esa manera, de agarrarme de él, porque sé que cuando me agarro de él, estoy más tranquilo. Sé que las tormentas están, lo tengo absolutamente claro, pero me siento más tranquilo, me siento más calmado y no sé cómo expresarlo, siento que alguien muy grande dentro de mí va a respaldar lo que estoy haciendo. Es así de sencillo. No me pregunte o sea, es un sentimiento, una sensación y me ha funcionado, soy honesto y reconozco, nuevamente caigo, me tropiezo, me resbalo, pero vuelvo y trato de seguir la misma senda. Vamos a ver qué Dios quiere con esto. Bueno, mi tesoro, uno muchas veces piensa que de pronto el tesoro está en el dinero, ¿no? Pero no. Nuestro mayor tesoro es Dios. Yo personalmente, cuando me alejo del Señor, cuando dejo de orar, cuando dejo de hacer devocional, cuando dejo de oír palabra, vuelvo atrás. Y yo sin Dios, o sea, soy una muy mala persona, realmente. El Señor hace que sea más buenecita y que me aguanten más. Entonces, veo que ese es mi gran tesoro, haberlo podido encontrar y que Él me ame tanto, que me haya restituido tantas cosas. Ok. Si ¿Listo? quieres le damos Sí, algunas preguntas, algunas respuestas, sí. Olguita dice, mi tesoro está puesto en Dios. Alejandra Marín, a mi familia, a mis sueños, y he venido en un proceso en el que valoro más mi llamado y el propósito de Dios en mi vida, pues se trata de Él. Hoy en día le doy todo el valor a mi familia, a mi esposa. Sé que el trabajo es nuestro sustento, pero aprendimos que es el amor de Dios quien nos sustenta y nos une como familia. Muy bien, Advil. Alvarito, yo era la persona más egoísta del mundo. Solo me importaba yo y solo yo. Cuando llegué a ICAS aprendí a servir y a hacerlo con amor. A esto le doy el valor a servir, así como Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Creo que es allí donde está mi corazoncito. Giancarlo, muchas veces he luchado porque mi corazón tiende a preocuparse por hacer tesoro aquí en la tierra, pero debo entender que mi tesoro debe estar en Dios para que allí permanezca mi corazón. Estefanía Rincón, me encanta cuando en la palabra se hace semejante al reino de Dios con un granito de mostaza, y justamente a eso le doy el valor, a mi crecimiento espiritual diario, pero sobre todo cuando ese crecimiento se ve reflejado en mis actos y no solo en mis palabras. Lidia, hola Esperancita, porque donde encuentra el tesoro de Dios, ahí también estará mi corazón, que es la fe, y ese es el valor más importante en mi vida. Pelquisilla, aprendí que lo primero que debo valorar es lo que Jesús hizo por mí en la cruz y que debo obedecerle. Tatiana Cadena, con sinceridad lo digo, Dios es el mayor tesoro de mi vida. Muchas veces me dicen que exagero, pero no, Dios es el centro de mi vida. Yo me esfuerzo en tener todo esto presente, en tener esto presente. Dios es mi todo cuesta, pero la gracia de Dios es asombrosa y vale la pena vivir en él, porque sin Dios no hay nada. Nayita, pensé que en Dios, pero en este tiempo me ha mostrado que no. Estaba en mi profesión, en el trabajo y en el dinero. Qué vergüenza. Listo. No te dé vergüenza, Nayita, que a todos nos pasa eso. Bueno, nosotros lo seguimos leyendo porque se nos fue el tiempo, ¿listo? Y la última pregunta, y de pronto no sé si alcanzamos a leerlo, pero si quiero que ustedes la miren, es: Jehová Jireh, ¿lo has conocido en tu vida cotidiana? ¿Se hemos conocido a Jehová Jireh? Porque lo conocemos teóricamente. Espérame un segundo, porque tercer punto rápido: Babilonia caerá, pero nosotros somos de otro reino. Y entonces acá es entender que yo necesito sujetarme a Dios, entrar en la comunión con Él y entender que Él tiene lo mejor para nosotros.
Dice la palabra al final en Deuteronomio, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder de hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. Y me habla a mí de que Dios nos va a dar la capacidad de ser bendecidos, de ser prosperados, de ser levantados en Dios, y que no dependemos del sistema, que es lo que venimos hablando, sino dependemos de un Dios soberano que nos bendice. Entonces, rápidamente, ¿han conocido ustedes a Jehová Jireh? Sí. Sí, debo reconocer, lo veo cotidianamente, veo cómo él se manifiesta, cómo él utiliza lo natural para hacer que lo sobrenatural se genere. Lo veo en las finanzas, como les acabo de contar el testimonio, lo veo en mi relación con mis hijos, lo veo en la relación con personas fuera de mi casa. Entonces sí debo reconocer que lo veo a menudo. Y hay una cosa, que ahora cada cosa que pasa en mi vida se lo agradezco a Dios. O sea, con esto quiero decir que di 180 grados a lo que yo era. Antes uno decía, digamos, en el catolicismo, Dios mío, gracias, o gracias a Dios. Y punto, era una frase de cajón que uno le escuchaba a los abuelos, a la mamá, en fin, todas estas cosas. En este momento no. En este momento soy absolutamente consciente que las cosas que me están pasando son una bendición de Dios, y que Dios intervino, que Dios metió la mano y que me lo está mostrando cada día para decir, ese soy el Dios en que tú crees, soy el Dios en el que tú esperas, y sigue en el camino conmigo y te irá mucho mejor. No tengo nada más que decir al respecto. Gracias, Jovita. Bueno, ese Jehová Jireh, sí, creo que más que nunca lo he aprendido a conocer aquí ahorita en la cuarentena, porque está fuera del sistema, total. O sea, lo que nosotros pensamos de dónde iban a venir nuestros ingresos, no están viniendo, digámoslo así. Y hoy que te comentaba, yo creo que ahorita a nadie le están prestando en los bancos, porque ¿quién va a pagar? Y hoy me llamó el señor del banco, dice que, tienen otorgado un préstamo por 20 millones, no sé qué, y bueno, me dio todo el cuento, y digo yo, señor, o sea, gracias, porque a nadie le ofrecen un préstamo. Pero lo que más gracias le doy es haberle podido decir, ¿sabes qué, Camilo? No lo necesitamos. Bendito Dios, o sea, estamos súper bien. Y lo que yo te decía, empezando la cuarentena, tal vez el Señor me enseñó, tu confianza estaba en la aseguradora, que la aseguradora te iba a pagar, y te quité ese bastón. No te va a pagar. ¿Quién es tu proveedor ahora? Entonces, amén. Aprendimos en esta cuarentena que Jehová es Jireh. Y acá es entenderlo todos nosotros, que ese es en esa bendición. Y quiero rápidamente orar, porque ya se nos pasó el tiempo. Sus respuestas las vamos a leer, obviamente, y todos creo que las pueden mirar allí en esta parte, pero quiero agradecerles a ustedes por venir, y todos sus aportes para mí son valiosos porque son muy especiales, y vamos a hacerlo. Y quiero orar por esta palabra, pero también me están pidiendo seguir orando. Bueno, seguimos orando por María José, por esos riñones que Dios va a hacer en su cuerpo, pero también vamos a orar por don David Moreno, es el papá de Wilson Moreno, porque la situación sigue un poco delicada y creemos que Dios puede restaurarlo. Así que por favor, suelte su celular en este momento y vamos a orar. Y oramos por Heidi también. Padre, gracias te damos porque esta palabra es de bendición, Señor. Y como decía el título de lo que hablamos en este momento, más que teoría, Señor, queremos verlo en la realidad y entender que realmente tú has sido el Dios que provee, que restaura, que sana, que bendice y que levanta, Dios. Permítenos entrar en esa dimensión de conocerte. Provee como el Dios que sustenta, y saber, Padre amado, que tú eres el Dios eterno que traerá, Señor, esa obra perfecta a nuestras vidas. Quiero bendecir a cada familia que está en este lugar, y como lo dije, Señor, desato palabra profética sobre cada uno, Señor, declarando que viviremos, como acaba de decir Alex, por fuera del sistema, que nuestros recursos, nuestra provisión y nuestra bendición vendrá del lugar donde menos esperamos, Señor, y que tú lo harás. Gracias te damos, Señor, porque recibimos esta palabra. Enviamos, Señor, palabra
de consuelo y de paz sobre toda la familia Moreno, sobre Wilson, su hermano y los nietos, la esposa de don David, Señor, las personas que están en este momento en esa situación difícil, y pedimos, Dios del cielo, que tú les sustentes, que tú les bendigas y que una obra poderosa, Señor, sea desatada sobre sus vidas para que puedan recibir la bendición que viene de parte de ti, Dios de la gloria. Hoy te pedimos que tú bendigas, Señor, el corazón, la mente y la vida del Señor de don David, que él pueda reconocerte a ti como Dios, que él pueda reconocer los errores de su vida y entrar en comunión contigo, y que tú traigas la sanidad, la restauración, y me uno a la familia para pedir este milagro. Y seguimos uniéndonos, Señor, ya no son 15, son 14 días, Dios, para que tú formes los riñones, Señor, en el cuerpo, Señor, de María José, y que esta bebé, Señor, al nacer, pueda nacer con la bendición tuya, con la unción tuya. Hoy declaramos esta palabra poderosa y nos unimos en oración, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias te damos porque respondiste la oración que nos pidió Alexandra sobre la señora Rosa, Señor, y ya está mejor y en bendición, Señor, y enviamos esa palabra también para Yolanda, la mamita de Paola, Señor. Gracias te damos en esta noche por este tiempo de bendición, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Rápidamente recordarles mañana nuestros grupos de influencia, las ayudas para la campaña, mañana a las 8:30, y los bendecimos. Rápido, breve, por favor, ¿cómo se sintieron? ¿Cuál fue la experiencia y qué les pareció? Muy bonito, o sea, muy bonito, y es muy, o sea, gratificante poder compartir con otras personas lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros, y saber que solamente Dios lo había podido hacer. Oh, sí, ok, gracias. Darle toda la honra y la gloria a Dios, porque es bueno, sí, lo que dijo Alexandra, manifestarle a todos lo que Él ha hecho en nuestro hogar, en nuestra familia, y bueno, darles a todos un abrazo desde la distancia, y gracias por estar con nosotros. Perdón. Y que lo que ha hecho con nosotros lo pueden hacer con cada uno de ustedes, si creen y si tienen un poquito de obediencia con el Señor, porque Él no pide el 100%. Con que ustedes empiecen un poquito, él empieza el proceso. Él es Dios de procesos. Amén. Bueno, gracias a todos por acompañarnos a ustedes, y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Por favor, no dejen de conectarse. Bendiciones.